Bienvenidos mis estudiantes virtuales. Ahora vamos a iniciar un nuevo proceso dentro del cual vamos a trabajar un bodegón guiado. ¿Qué es un bodegón? Un bodegón no es una gran galera rellena de cosas y montacargas. En el caso de nosotros, un bodegón es un ejercicio académico que debe de contener 3 elementos. Las figuras, el fondo y el piso. No es el suelo, es el piso. ¿Por qué? Porque estos elementos deben estar dentro de una especie de mesa. En el libro de texto que ustedes ya tienen, que espero que ya hayan adquirido, aparece precisamente ya en la página 16 un pequeño ejercicio de cómo generar un bodegón. Para tener el caso, nosotros podemos dibujar en una hoja un elemento de un bodegón como tal. En este caso, el del ejercicio, tiene una especie de círculo, tiene un rectángulo y tiene 2 triángulos en esta posición. Y sobre esto, estas ya son las figuras. Aparece el fondo, pero tampoco hay un piso. Por lo tanto, hay que crear una línea del horizonte, que en este caso lo voy a subrayar en la parte posterior, y este elemento de la línea del horizonte es la que me va a separar el fondo del piso, para generar las figuras que nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad. Entonces, dentro de esta misma situación se encuentra ya un proceso de cómo generar nosotros las figuras. Cabe mencionar que es importante que ustedes, cuando vayan a dibujar elementos de aquí, tienen que ser coherentes. Por ejemplo, yo puedo decir que este círculo va a ser una manzana, pero se me puede ocurrir a mí que este rectángulo pueda ser un basurero. Obvio, el tamaño del basurero sobrepasa el tamaño de la manzana según la proporción. Y estos 2 triángulos, puedo decir, esta va a ser una sandía o un pedazo de pizza. Obvio, un pedazo de pizza no puede quedar levantado porque se le cae todo. Entonces hay que tomar en consideración este tipo de elementos para poderlos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya aprendimos nosotros el uso de las texturas en los 3 aprestos que realizamos. Ahora vamos a aplicar ese tipo de texturas en un bodegón guiado. En este caso vamos a colocar de nuevo el círculo, vamos a colocar el rectángulo y luego vamos a colocar los 2 triángulos, el triángulo más grande y el triángulo posterior. Generamos la línea acá y luego colocamos la línea del horizonte para separar, en este caso, el fondo del piso. ¿Qué clase de elementos yo voy a trabajar? Ahora tengo que trabajar las texturas que ya aprendimos de los cilindros, de las esferas y de todas las líneas que hicimos, las acanaladas y todas las texturas, incluso de media flor que trabajamos en los aprestos anteriores. Ahora sobre esto yo voy a crear un bodegón guiado. En este caso voy a trabajar esto como una especie de manzana. ¿Qué significa? Ya tiene la forma de 2 dimensiones geométricas y la voy a convertir en un elemento tridimensional. Para esto yo voy a trazar una serie de líneas que me generen a mí el dibujo o el diseño real de una manzana. Usando las texturas en un sentido y en el otro, voy a convertir este elemento de 3 dimensiones para generar precisamente la manzana. Y en este caso, generar el proceso de la manzana y darle la estructura misma del tipo de fruta con la cual yo voy a trabajar. Al hacer esto, yo estoy garantizando que el volumen del elemento se cambia. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer un vaso porque el tamaño de este rectángulo me funciona respecto a la manzana. Entonces voy a trabajar la parte del cilindro aquí, la parte de la base del cilindro y elimino esto y elimino lo otro. El vaso en este caso va a ser un vaso de vidrio. Por lo tanto, yo voy a trabajarlo transparente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a generar la textura cilíndrica. Obvio, esto ya lo trabajamos en los aprestos anteriores. Y luego voy a definir que este debe de tener un asiento. Y este asiento va a estar en esta posición desde aquí para acá. Pero obviamente un vaso también tiene grosor en cada una de sus paredes. Y eso tiene que verse en la parte de arriba. No puedo yo solo dejar la línea gruesa en la parte de arriba porque eso no existe, no es natural. Entonces sobre esto yo comienzo ya a trabajar las texturas del vaso para visualizar precisamente
cómo va a quedar comportado, en este caso, comportado el proceso de la textura aquí. Obviamente ya tengo el vaso y aquí voy a generar también otro tipo de textura interna y otras líneas para generar la forma del vaso. Si este vaso ya está con agua, yo el agua lo voy a allanar más o menos por acá y voy a generar una línea adicional que se una entre la base del vaso y el agua. Y luego esto lo voy a completar con otro tipo de textura interna, porque obviamente es de vidrio y tiene que verse. Y al terminar esto, yo puedo generar este tipo de textura y yo ya tengo el vaso, en este caso, o medio vacío o medio lleno. Luego estos dos elementos los voy a trabajar, el primero como una velita y el segundo como un cono para tomar agua. Este voy a trabajarlo aquí y siguiendo el elemento para acá, hago un corte y hago el mismo para generar aquí el diseño. Entonces ya teniendo esto, elimino esta parte de acá y comienzo yo a trabajar la textura de tal forma que me permita a mí visualizar el contorno de los elementos. Al tener esto, yo simplemente le puedo colocar aquí la vela o la estructura de la vela, la mecha de la vela para encenderla, y luego en la parte de abajo pues yo trabajo el cono, el conito de agua, de esta manera, porque es más o menos del tamaño. Recuerden que el tamaño que ustedes definan tiene que ser como tal. Entonces aquí coloco la estructura del corte y luego la orilla de mi elemento para que realmente esto parezca que es un cono. Al generar este tipo de textura yo le encuentro el volumen real del cono de agua. Ahora bien, esto no puede quedar solamente así, por lo tanto yo tengo que trabajarle la textura. Para no complicarnos la existencia, el piso lo vamos a trabajar con textura lineal horizontal. Sobre la línea que ya tenemos, voy en este caso a trabajar la línea horizontal y la voy a ir separando para darle profundidad a los elementos. Y eso me permite a mí visualizar realmente que el piso de mi elemento se vea conforme a el bodegón. Y luego en el fondo, la imagen que aparece en el libro tiene una especie de domo circular alrededor. No lo tomen como tal, traten de buscar una manera diferente de trabajarlo. En este caso, pues en el fondo vamos a trabajar línea vertical hacia o hasta donde está proyectada la línea del horizonte. Y en todo caso, pues yo puedo agregar una serie de texturas adicionales, como diagonales en un sentido, y las puedo ir separando, y diagonales en el sentido contrario. Al generar esto, yo ya puedo tener una estructura diferente. Esto es precisamente lo que vamos a trabajar. Ahora bien, las líneas guías, cuando ustedes planteen el ejercicio real de lo que tienen que ser con mina 2H. Pero ahora ya no hay restricción en el manejo y el uso de la textura. Ustedes tienen que aprender a manejar cualquiera de las minas blandas, es decir, desde la HB, B, 2B, 4B o 6B, en este caso. Pero para que este elemento sea todavía más natural, y obvio, tiene que quedar centrado en el papel, el bodegón, voy a definir que tenemos la luz en esta posición. Y si la luz se maneja aquí, va a generar o proyectar una sombra en el sentido contrario. Por lo tanto, la sombra se proyecta directamente en el piso del elemento. Se plantea aquí con un piquito, aquí con un piquito, un elemento circular y otro elemento aquí. Y luego lo que hago es simple y sencillamente rellenar con más líneas para completar sin tocar las otras imágenes. Y tampoco tocar la parte del fondo. De esta manera nosotros generamos un bodegón guiado de 2 dimensiones a 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, obviamente vamos a trabajar un ejercicio similar y el modelo a trabajar es este pequeño que tengo aquí. Van a usar 2 círculos, 2 rectángulos y un pequeño triángulo hacia arriba. Este será el modelo que nosotros vamos a trabajar, este. ¿Eso qué quiere decir?
que ustedes tienen que investigar qué clase de elementos pueden ser aquí y que todos sean coherentes. ¿Qué significa esto? Que estos dos círculos pueden ser, no lo sé, frutas, pues este puede ser un vaso también, este puede ser una cajita de margarina, esto puede ser una tapadera o un salero o alguna otra cosa, pero si ustedes se van a inclinar por hacer cosas de cocina, que sean cosas de cocina. Si ustedes van a trabajar elementos de juguetes, que todos sean juguetes y que se vea que sean juguetes. O si van a hacer adornos de cerámica o de vidrio o de madera, esto todo tiene que estar en concordancia. Sugerencia, vaya donde las casas de sus abuelos o de sus papás, vea precisamente qué clase de elementos tienen, porque básicamente las casas de nuestros abuelos son museos ambulantes, tienen enorme cantidad de adornos, de vasos, de recuerdos y de cosas que ustedes pueden utilizar, y lo más recomendable es que lo pongan en una mesita, pongan esos elementos de la misma forma, no los alteren ni los muevan, traten de manejar este modelo, le toman una foto y luego traten de copiar, para trasladar todo a pura línea. No quiero que vayan a estar chollando el lápiz, ni agregar papelito, ni nada. El ejercicio es trabajar directamente de 2 dimensiones a 3 y convertirlo para que se vea un volumen. Y por último, que todos los elementos sean coherentes. Si hay dentro de esto elementos de viñetas como de Pringles, de aceites o de cualquier otra situación, no lo tomen en cuenta. Traten de buscar el volumen de los elementos y no la viñeta. Si les alcanza el tiempo para hacerle la viñeta y ponerle aquí lo que quieran, háganlo. Pero tampoco me vayan a poner un dibujo de una caja y le ponen en medio milk o leche. No, tiene que verse que es un elemento de leche o un bote o una lata de gaseosa o de refresco o de cualquier cosa, sin que se vea la viñeta. Si eso es así, recuerden, tienen que auxiliarse del proceso que aparece en el libro para que ustedes tengan esto y pueden ver este video las veces que sea necesario para que vean cómo desarrollamos este proceso de dibujo. ¿Ok? Muchas gracias, les espero y no vayan a fallarme con el tiempo. Muchas gracias.